Buenas tardes y bienvenidos a todos a la 14ª edición del Ciclo del Románico. Este ciclo es una de las actividades más destacadas y consolidadas para nuestra Asociación de los Amigos del Museo y de la que hemos tenido el honor de organizar desde su primera edición junto con el museo. Este año, además, contamos con la inestimable ayuda de la Universidad de Zaragoza del Departamento de Historia del Arte y también contamos con la colaboración del Ayuntamiento de Barbastro, la Diputación de Huesca y el Gobierno de Aragón. A lo largo de estas 14 ediciones hemos tenido el privilegio de escuchar a 19 ponentes. 19 ponentes de renombre tanto nacional como internacional. Ellos nos han ayudado a profundizar en el conocimiento de este estilo artístico tan presente en nuestro territorio. Gracias a todos por vuestra asistencia y muchísimas gracias también a los que se unen con nosotros por streaming. Cedo ahora la palabra a María Puertolas, la subdirectora del museo, quien nos presentará a nuestra ponente de hoy, Emilia Calvo. Disfruten del ciclo. Bueno, pues buenas tardes a todos, a los que estáis aquí presentes, que está lleno el salón, Emilia, y a los que nos ven vía streaming. Esta opción de hacerlo vía streaming comenzó con la pandemia porque no se podía asistir aquí y, bueno, como nos han ido solicitando el poderse conectar a lo largo de los años, creo que estamos en torno a unas 50 personas que están al otro lado de la pantalla también viéndonos, así que buenas tardes a todos. Al finalizar la sesión, si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo en el foro de preguntas que tienen y se la transmitiremos a Emilia para que pueda contestar. Agradeceros a todos la presencia y sobre todo a Emilia Calvo por estar aquí hoy con nosotros, porque es un sueño cumplido, porque hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, de la posibilidad de venir aquí. Además, Emilia es de Barbastro y pues con doble motivo, ¿no? Doble emoción de tenerla hoy aquí, además para hablar de un tema tan interesante que nunca hemos tratado y que creemos que es fundamental para entender después el devenir del arte románico en estas tierras, ¿no? Entonces, su conferencia se titula «La búsqueda del saber en tierras de frontera, la actividad matemática y astronómica en la marca superior en los siglos X y XI». Como bien dice Emilia, pues un territorio de frontera parece que es un territorio de conflicto, pero no siempre está en conflicto, ¿no? Entonces, en los periodos de paz y que no hay conflicto bélico, es un punto de encuentro entre culturas distintas y entre gentes distintas que quieren compartir, ¿no?, conocimientos como es el caso de la marca superior, ¿no? Entonces, esos europeos que vienen atraídos por saber qué se está haciendo al otro lado de la frontera, pues al final ahí se produce un intercambio muy, muy interesante y en ese punto sitúa los astrolabios, que es el tema en el que ella pues, se especializa porque su tesis es sobre astrolabios y nos ha ofrecido la posibilidad de el que quiera después, ha traído su colección de astrolabios, pues pueda, no todos, unos pocos, pues pueda acercarse y ver estos artilugios, ¿no?, que servían tanto para mediciones científicas, o sea, astronómicas, como matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, su currículum es muy extenso, está completo en nuestra página web y voy a hacer un resumencito porque tu currículum es muy extenso. Entonces, ella es profesora titular del Departamento de Filología Clásica, Románica y Semítica en la sección de Estudios Árabes de la Facultad de Filología y Comunicación de la Universidad de Barcelona desde el año 1995. Su labor científica se ha centrado en el estudio de los textos medievales escritos en árabe de contenido matemático y astronómico, tanto de astronomía teórica como práctica, especialmente en instrumentos astronómicos como son los astrolabios y las láminas universales. Desde 1988 ha colaborado de manera ininterrumpida en sucesivos proyectos de investigación y ha sido investigadora principal de uno de ellos. Desde 1992 imparte docencia en los cursos de grado, posgrado y máster sobre lengua árabe e historia de la ciencia medieval. Ha sido directora del Departamento de Filología Semítica desde el 2009 hasta el 2014 y directora del máster propio de la Universidad de Barcelona sobre mundo árabe e islámico
desde 2007 hasta 2021. Además, fue vicepresidenta, y esto está en inglés, de la International Commission of History, tú lo dirás mejor, de Ciencia y Tecnología Islámica, ¿no?, de la sociedad, y que depende de la Unión Internacional. Eso. Además, es académica de la Academia Internacional de la Historia de la Ciencia con sede en París y ha sido consejera de la Sociedad Europea de Historia de la Ciencia y actualmente es consejera de la Chotis, que es eso. Miembro del Consejo Editorial de Revistas Científicas, ha publicado libros, un centenar de artículos en revistas científicas y obras colectivas en castellano, francés, inglés, árabe y sobre lengua árabe, instrumentos astronómicos, calendarios, teorías astronómicas y tratados astrológicos. Ha participado en numerosos congresos, conferencias internacionales y en 2018, por ejemplo, elaboró el catálogo de manuscritos astronómicos de la colección Almadilla de la Biblioteca Nacional de Túnez, que se publicó en inglés y árabe. Muchas más cosas están en la web, es muy extenso, así que es un honor esta noche, tarde-noche, compartir contigo esta sesión, que tú inauguras el ciclo de arte románico y que seguro que va a ser por todo lo alto. Así que muchas gracias, Emilia. Buenas noches. A ver, cuando una tiene muchos años, pues se amontonan las cosas y cuando alguien hace algo que le apasiona, no tiene que trabajar, eso dicen, ¿no? Es el resultado de muchos años de trabajo dedicándome a investigar en un campo que es bastante restringido, no hay mucha gente que se dedique a este tema, pero para mí es apasionante. Y ya está, por eso no sé, ese currículum, cuando lo oigo no parece que sea el mío. En primer lugar, quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los responsables del museo y en especial a don Ángel, que fue profesor mío y resulta doblemente emocionante tenerlo aquí entre la audiencia, y a María, que fue la que me propuso hablar de este tema. En principio ella me propuso hablar del astrolabio latino, el que algunos han llamado astrolabio carolingio, que es el astrolabio latino más antiguo conocido, que se construyó en esta parte del mundo, en la Marca Superior, y probablemente a finales del siglo X por sus características, a pesar de que no se puede afirmar con rotundidad porque no está fechado, no está firmado, pero las características hacen pensar en esto. Pero yo pensé que, además de hablar del astrolabio, pensé hablar una hora sobre astrolabio, a mí perfecto, pero puede ser duro para la audiencia, y entonces pensé que podía ser útil hablar también del contexto en el que surge este instrumento, porque evidentemente este instrumento no surge de la nada, tiene todo un contexto social y cultural y político, y podríamos dar más adjetivos, que es el que da lugar a este instrumento. Entonces, yo lo que quería en principio es proponer a la audiencia un viaje, no en el espacio, porque no nos vamos a mover mucho de la zona en la que nos encontramos, sino en el tiempo. La propuesta es viajar 1000 años atrás aproximadamente, o quizá un poco más, en el tiempo. Ya sé que todos hemos estudiado historia y sabemos cómo era la situación, pero no está de más refrescarlo. Y una manera de viajar a lugares lejanos o a tiempos lejanos son los mapas. Tienen la ventaja de que no necesitas levantarte de la silla y no necesitas biodramina. Bueno, en este viaje igual sí, ya me lo dirán al final. Bien, ¿cómo estaba esta parte del mundo a lo largo del siglo X? He tomado unos mapas, estos no los he hecho yo, luego enseñaré uno que sí he hecho yo, pero estos están en Internet, los pueden encontrar. A principios del siglo X. Bien, toda la zona en la que nos encontramos formaba parte de lo que se llama Al-Ándalus. Y Al-Ándalus es la parte de la península que estaba bajo dominio árabe, islámico, ¿sí? Es una frontera móvil
es una frontera que va desplazándose hacia el sur. En el año 1000 vemos que toda esta parte ha sido conquistada, que se establecen condados, aquí aparece el condado de Ribagorza, el condado de Barcelona, dependiente de los reyes francos, etc. Y que en el sur ha dejado de ser emirato para convertirse en califato, cuando Abderrahman III se proclama califa en 929, inaugurando un periodo de esplendor en Al-Ándalus, lo mismo bajo ese califa que bajo su sucesor, Al-Hakam II, que reina a partir del 961. Como ha dicho María, no hay únicamente enfrentamientos. En los libros de historia se nos habla sobre todo de combates, de luchas, de incursiones, de captura de prisioneros, etcétera, de zonas conquistadas, zonas despobladas porque se ha expulsado a los habitantes, zonas que hay que repoblar. ¿Y qué pasa? Que en esas zonas que hay que repoblar se invita a mozárabes, cristianos, arabizados, habitantes de Al-Ándalus, a los que se les propone venir a habitar esas regiones. Individuos que son cristianos, pero que tienen conocimiento del árabe, conocen la cultura, conocen la historia, conocen la manera de fabricar cosas y que enriquece esa sociedad. Y esto es lo que nos encontramos en esos textos que no son los textos de historia política, ese tipo de actividad. En ocasiones tenemos suerte y están fechados, tenemos nombres, datos. En otras ocasiones el trabajo del investigador es andar buscando esos datos e ir desentrañando historias que hablan de cualquier otra cosa y que accidentalmente nos hablan de que trajo un astrolabio, por ejemplo, que es lo mío. Yo siempre terminaré volviendo al astrolabio. Ahora les presento el mismo mapa, pero desde el otro lado, desde el lado del Califato de Córdoba, con los nombres de las ciudades transcritas del árabe para que se puedan leer, pero en árabe. Valencia es Valansilla, Tortosa es Turtuja, Medinaceli es Madinat Salim. Y la frontera está estructurada en la marca superior, en árabe Thar al-A'la, la marca media y la marca inferior. Y esta parte del mundo es considerada la marca superior, que, como digo, es una línea que fluctúa y que, bueno, con el paso del tiempo y poco después, con la caída del califato y la disgregación de todo ese ámbito geográfico en pequeños reinos de taifas, pues ¿qué pasa? Divide y vencerás. El poder que pueden ejercer esos reyezuelos es mucho menor del que tenía el califa. Y, por tanto, es un momento en el que las conquistas cristianas avanzan quizá un poco más deprisa. Bien, ese es el entorno, el escenario en el que se desarrolla la historia que les voy a contar. Todo esto para simplemente situar el escenario. Y, como digo, voy a hablar del astrolabio latino del siglo X, el más antiguo conocido, que actualmente se encuentra expuesto en el Instituto del Mundo Árabe en París, pero también quiero hablar de los textos que se transmiten y que en esta época, el siglo X, siglo XI, se transmiten de una forma caótica, bueno, quizá exagero, pero poco ordenada. Nos encontramos con manuscritos en los que hay un montón de tratados fragmentados, intercalados con otros tratados, algunos de origen árabe, otros de origen latino, y es un trabajo considerable. Y quiero hablar también de los protagonistas, de los que hacen el esfuerzo de redactar esos textos, de entenderlos, de entender lo que están explicando. Y en este periodo, siglo X, principios del siglo XI, esos textos científicos hablan sobre todo de instrumentos, en su mayoría instrumentos astronómicos y muchos de ellos de astrolabios. Y la pregunta que uno se plantea es ¿qué interés pueden tener esos individuos de los que estoy hablando, que en su mayoría son religiosos pertenecientes a monasterios, a abadías del norte de Francia sobre todo, pero también del norte de Francia e incluso un poco más allá, por entender esos textos
y por entender cómo funciona un aparato de estas características. Pero me parece interesante hablar de estos individuos y por eso esta es la otra ilustración que he incluido en la presentación. Está tomada del Salterio de Blanca de Castilla, que se considera elaborado en torno al 1225, 1230, siglo XIII, pero es la ilustración que abre ese libro de oraciones y en ella aparecen probablemente tres religiosos. Uno de ellos sostiene en sus manos un tratado, un manual, un manuscrito, un documento. Yo creo que podrían ser unas tablas astronómicas, pero nunca lo sabremos. Al otro lado tenemos un individuo que está tomando notas y yo considero que son religiosos porque a pesar de que por las facciones parece joven, fíjense que tienen la tonsura propia de los religiosos. Y el personaje central, ¿qué está haciendo el personaje central? Pues lo que está haciendo es sostener en sus manos esto, ¿sí? La parte de atrás de un instrumento como el que tienen aquí. Aquí lo tienen de frente, pero él está usando la parte de atrás. ¿Para qué sirve la parte de atrás? La parte de atrás, fíjense que tiene, la regla enfocada hacia el cielo, estrellado. Está intentando determinando la altura de una estrella. ¿Y para qué querría hacer esto un religioso? Pues una vez determinada la altura de esa estrella, localiza esa estrella en el otro lado del instrumento, en la faz, y la coloca según la altura que ha obtenido en las líneas que hay debajo de esta parte móvil, de esta parte que se mueve. Hay una parte con líneas graduadas en función de la altura de la distancia desde el horizonte pues, hasta el cenit. Y una vez que tiene puesta la estrella elegida, la que sea, en ese sitio, con la regla, en el círculo externo puede saber qué hora es. Y ustedes me dirán, mucho trabajo, seguro, pero ¿cómo si no pueden medir el tiempo de noche? De día utilizaban relojes de sol, pero de noche eso no se puede hacer. Y eso es lo que se explica en estos tratados y para esto sirven estos instrumentos. Y de esto es de lo que quiero hablarles hoy aquí. Este es el mapa que yo he fabricado porque me sirve para, si se quiere, bueno, pues entonces no lo abriré. Ya les digo, fabriqué un mapa con los lugares de los que proceden los religiosos de los que yo voy a hablar. Así que tendrán que imaginarse ustedes sus lugares de procedencia. Como digo, esta transmisión, estamos hablando del siglo X, e insisto, seguramente les habrán hablado de las traducciones latinas de textos árabes realizadas en el siglo XII, que son las que dan lugar al conocimiento de la ciencia árabe y al progreso, o contribuyen de algún modo al progreso de esas ciencias, matemáticas, astronomía. Pero estamos hablando de un periodo bastante anterior. Y el hecho es que en la Europa cristiana, al norte de Francia, pero también en el lago Constanza, en una abadía que hay en la isla de Reichenau, en la abadía de Reichenau, y en otros lugares aparecen textos que reproducen textos árabes, a veces no fielmente, y este es el trabajo que han tenido los investigadores que llevan un siglo intentando encontrarlos, las fuentes, pero sí conceptos, doctrinas árabes relativas al astrolabio. Y hace unos años también se descubrió un corpus de textos que parece ser un poco anterior al de textos astronómicos, pero que versa sobre astrología. De ese no me va a dar tiempo a hablar, así que lo dejaremos para otro momento. Sabemos que hay también presencia de numerales árabes y del ajedrez. También me gustaría hablar del origen del ajedrez, pero tampoco me va a dar tiempo. Ni de los numerales. Voy a hablar de los astrolabios y en concreto de ese que les he enseñado, el astrolabio latino conocido, que se considera construido en este periodo. Mientras tanto,
¿Qué ocurre en Al-Ándalus? Estos son los hechos. Un investigador se encuentra con estos textos, intentan localizar las fuentes y resulta de una dificultad sobrehumana. Es el período en el que en Al-Ándalus se produce la madurez de la astronomía. En el siglo X surge un matemático y astrónomo que es autor de varias obras muy interesantes, pero para lo que nos ocupa aquí, lo que sí se ha constatado es que es autor de una tabla de estrellas con sus coordenadas estelares, que aparece reproducida en uno de esos textos latinos. Y esa tabla de estrellas aparece así en el manuscrito 225 de la Abadía de Ripoll, que se conserva en el archivo de la Corona de Aragón. Me gustaría poder enseñarles el manuscrito, pero me temo que el Internet se me ha olvidado conectarlo antes y no nos va a dejar. Pero bueno, tampoco es demasiado grave porque tengo fotografías de todo. Si se fijan, los nombres de las estrellas que aparecen aquí dan las coordenadas, dan el signo zodiacal al que pertenecen y los nombres de las estrellas. Algunos puede que les suene, por ejemplo, pues está Aldebarán, que sigue llamándose así, pero la mayoría no. ¿Por qué? Porque son nombres transcritos del árabe. Es decir, existe este manuscrito. A principios del siglo pasado se pensaba que estaba redactado en el siglo X, ahora se sabe que es una copia posterior del siglo XI de textos elaborados previamente en el siglo X. Y de eso voy a hablar también. Pero no he podido resistirme a hablarles de una de las teorías que se esgrimen en los años 20 del siglo pasado para intentar explicar la aparición de esos documentos y de esos objetos, de dónde surgen y cómo. Se habla de embajadas, y es verdad, hay embajadas entre las diferentes cortes, la corte del emperador Otón I, la corte del emperador del Sacro Imperio y la corte califal, entre el emperador bizantino, la corte del emperador bizantino, la corte califal, los condes de Barcelona, que en este periodo están intentando independizarse de los reyes francos y, por tanto, envían embajadas al califa para que les apoye, y eso implica intercambios de tipo cultural, porque en una embajada se intercambian presentes, se intercambian libros, manuscritos de una cierta presencia y objetos como podría ser un astrolabio. De hecho, se habla de una embajada de los condes de Barcelona a la corte califal de Córdoba. Entre los presentes hay una historia de los reyes francos que 7 años después aparece traducida al árabe en el Cairo. Es decir, hay difusión, hay mucho más difusión de la que nos podría parecer. Una de las teorías propone que esto se produce en la embajada que envió a un monje desde Gorges, que está al lado de la ciudad de Metz, en el norte de Francia, a la corte de Córdoba. La historia es muy larga, hay unas anécdotas muy interesantes, si a alguien le interesa puede buscarlo, está en Internet. El caso es que él viajó a Córdoba y permaneció allí 3 años. Y en ese periodo, evidentemente, entró en contacto con la comunidad cristiana y con el obispo de Elvira, Recemundo, en árabe se le conoce como Rabia ibn Zaid, y es autor de un calendario litúrgico que forma parte de lo que se conoce como el calendario de Córdoba, juntamente con otro calendario de tradición oriental que se parecería a lo que, no sé si alguna vez han manejado el calendario zaragozano, donde habla de las lunas y de los periodos de siembra. Bueno, pues el calendario de Córdoba es una mezcla de las dos cosas. El calendario litúrgico, que es lo que un obispo tenía que hacer para establecer los tiempos de las oraciones, para establecer la Pascua, y por tanto, pues es lo que encontramos ahí. También entra en contacto con un judío que se llama Hasdai ibn Shaprut, que era médico personal del califa, que funciona también como embajador, es enviado a la corte de Otón en alguna ocasión, también ante los condes de Barcelona. Y
Lo que dice esta teoría es que a la vuelta al norte de Francia llevaría consigo documentos, manuscritos científicos, que son los que explicarían la aparición poco después, en el siglo XI, de esos tratados de astrolabio de tradición árabe en lugares tan alejados como Reichenau, que, como digo, está allá en el lago Constanza, en la parte alemana de ese lago. Es una teoría complicada y no parece que responda a la realidad, pero como digo, no he podido resistirme a traerla aquí porque en el Paraninfo de la Universidad de Barcelona, no sé si han tenido ocasión de estar, pero si pueden ir al edificio histórico en Plaza Universidad y entran al Paraninfo, entrando a mano derecha se encontrarán con este óleo que representa, es posterior evidentemente, es del siglo XIX-XX, pero representa la recepción de Juan de Gors frente al califa Abderrahman III. Tenía que traerlo. Hay una teoría más sencilla y es la que desarrolló Millás Vallicrosa. Millás Vallicrosa fue el maestro de mis maestros, de Vernet y Samsó, y publicó este estudio en el año 31 y se considera la fecha de inicio del grupo de historiadores de la ciencia árabe de la Universidad de Barcelona, al cual yo he tenido la suerte de pertenecer, y digo la suerte porque me he podido dedicar a estudiar estas cosas que parecen peregrinas, pero a mí me apasiona. Lo que hizo, se presentó a un concurso que organizaba una fundación, la Fundación Pachot, y que quería que se presentaran ensayos sobre ideas físicas y matemáticas en la Cataluña medieval. Y entonces él lo tituló así. Pero en realidad de física no hay nada, y matemáticas sí, pero no mucho. Lo que hay es, lo que él hizo fue estudiar ese manuscrito que está en el archivo de la Corona de Aragón, el manuscrito, 225, y que lo que tiene es lo que les decía al principio, un montón de tratados, pero entremezclados y desordenados, y que están dedicados fundamentalmente a explicar cómo se construye y cómo se utiliza un astrolabio. La astronomía que presentan esos textos tiene un nivel mucho más elevado que lo que estos monjes de los que hablo, estos religiosos, normalmente manejan obras como la de Temporum Ratione de Beda, que es la que se usaba para determinar la Pascua, para determinar las horas de oración en los monasterios religiosos, o bien esta obra de las nupcias de Mercurio y Filología de Marciano Capella, que es un estudio del trivium y del quadrivium. No sé si recuerdan el trivium y el quadrivium, son las artes liberales que muchos de estos religiosos también estudian, aparte de las cuestiones teológicas, estudian la gramática, la retórica y la dialéctica, el trivium, y además la aritmética, la geometría, la astronomía y la música, que se considera una de las 4 ciencias del quadrivium y que se estudia en la Edad Media como una de las ciencias exactas por una serie de razones. Bien. Fundamentalmente estos tratados describen cómo construir y usar estos instrumentos y el objetivo es la medida del tiempo, y también se pueden utilizar para hacer mediciones, lo que se podría llamar agrimensura, la anchura de un río, la altura de un edificio, la profundidad de un pozo. Se puede medir también con el dorso, con esta regla, que en árabe regla se dice aidada, y entonces ha pasado como alidada. Los que manejan astrolabios la llaman alidada, ¿vale? Pero es una regla. Y con ella se pueden hacer eso, mediciones mediante trigonometría. Pero esta es otra cuestión. Aquí estamos hablando de la medida del tiempo. Yo aquí he desgranado todos esos tratados muy complicados y he puesto los folios porque se ve que comienza con uno que se llama De Utilitatibus Astrolabi, folio 1 recto, 1 verso, pero luego empieza otro de Mensura Astrolabi y ese es sobre construcción del 1 verso al 10 recto, y además parece que es un texto posterior y más elaborado. Luego vuelve otra vez es decir, es una locura para un investigador, de verdad. Yo compadezco a los que se han dedicado a estudiar esto.
La ventaja que tenemos los investigadores ahora es que todos estos manuscritos están digitalizados. Los tenemos en el ordenador si queremos. Si tenemos conexión a Internet, ¿funcionará? No sé. Es que se me ha olvidado bueno, no pasa nada. Simplemente quería enseñarlo porque tenerlos digitalizados, claro, las nuevas generaciones les parecerá algo evidente, pero yo, como digo, pertenezco a una generación millennial. ¿No? ¿Es la mía? Sí. Bueno. El caso es que es un manuscrito que es un batiburrillo de cosas, pero sobre todo el hecho es que no pertenece al siglo X, como pensó Millás, pertenece al siglo XI, y es probablemente, pues eso, la copia de otros tratados, y en los últimos años se han estudiado otros manuscritos que contienen copias de estos mismos tratados y ha ayudado a entender un poco cómo se ha llevado a cabo la copia y la transmisión de estos textos. Y eso me lleva a hablar de los protagonistas de esta historia. Entre ellos, quizá el más destacado, y por eso le dedicaré más tiempo, se llama Gerberto. Gerberto, originario de Aurillac. Aurillac, que está en la Auvernia. Por suerte a este sí le he puesto el mapa aquí. Y, bueno, la ciudad de Aurillac está ahí, ¿vale? Allí, ¿lo ven? Sí. Vale. Él ingresó muy joven en ese monasterio y en un viaje del conde de Barcelona que pasó por el monasterio, el abad le preguntó si en su región, es decir, en esta parte del mundo, había buenos conocimientos en matemáticas, en música. Les interesaba también la música, porque el canto es importante. El canto y el canto gregoriano, la música. De eso sé muy poco, así que lo dejaremos a un lado. El caso es que pasó 3 años estudiando en Vic con el obispo Atón y eso le permitió tener acceso. Tampoco tenemos datos concretos. Lo que sabemos, lo sabemos a través de su biógrafo. Uno de sus discípulos, Richard de Saint-Remy, escribió la biografía de Gerberto, también a través de las muchas cartas que escribió Gerberto a papas, emperadores, obispos, arzobispos, monjes, traductores, condes, de todo tipo. También allí se puede encontrar información. Sabemos que viaja con el obispo Atón y con el conde de Barcelona, viajan a Roma, porque ambos tenían intereses por entrevistarse con el emperador y con el papa. Y lo que dice el biógrafo, quizá exagerando, pero yo creo que no, es que ambos quedaron impresionados por los conocimientos que tenía este joven monje. De tal modo que cuando acaban esos años, le proponen como maestro en Reims. ¿Lo he dicho bien, Nathalie? ¿Reims? Vale, gracias. Las escuelas catedralicias son también muy conocidas. Bien, pues Gerberto es maestro durante 10 años allí. Y lo que sabemos de Gerberto y de su enseñanza es que lo que les sorprende a los investigadores es que para el Trivium, ¿se acuerdan?, utiliza la bibliografía que todos conocemos y aparece citada, Cicerón, los autores conocidos. En cambio, para el Quadrivium no se cita, en esa biografía no se citan fuentes, no aparecen. Lo que se dice es que construye esferas para explicar la astronomía, que es un buen sistema para hacerlo, para explicar la astronomía y la cosmología, las características de la esfera celeste, cómo funciona la esfera celeste. Y además se dice que tiene mucho éxito, que atrae alumnos de Italia y de Alemania, es decir, ese es el germen de ese movimiento. Hay un movimiento amplio entre monasterios y también, si me da tiempo, lo veremos. Pero, ¿cómo son esas esferas? Bueno, de esto sí puedo hablar. Bueno, en principio he traído un globo celeste porque me gusta mucho, pero es muy posterior, es del siglo XVII y es de la otra parte del mundo. Pero no me negarán que es muy bonito y que además ayuda a entender cómo se explicaba la astronomía. ¿Qué tenemos aquí? Pues la esfera celeste vista desde fuera. Desde fuera, con las constelaciones, con las imágenes propias de las constelaciones, tal como nos llega de la mitología griega, ¿sí? Y además los círculos graduados. Uno es el ecuador celeste
Y otro es lo que los astrónomos llaman eclíptica, no elíptica, eclíptica. ¿Por qué? Porque es el único lugar donde se pueden producir eclipses. ¿Qué es eso? El zodíaco. Es decir, en un universo geocéntrico con la Tierra inmóvil, cuando uno no es consciente de que la Tierra gira sobre su eje de rotación, lo que ve es que todo el universo gira 360 grados cada 24 horas. Y el Sol sale, la Luna sale, las estrellas salen, los planetas salen. Es el resultado del fenómeno de rotación de la Tierra en torno a su eje, determinado por los polos norte y sur. Pero además, si no eres consciente del movimiento de traslación de la Tierra en torno al Sol, lo que aparece es que el Sol y la Luna y los planetas tienen otro movimiento, además de una vuelta completa en un año, 360 grados en 365 días y cuarto, poco menos de 1 grado cada día, ¿sí? Además, como el movimiento, el eje de rotación de la Tierra está inclinado con relación al plano de traslación de la Tierra en torno al Sol, lo que parece visto desde la Tierra es que el Sol cada día recorre, al hacer esa vuelta completa de este a oeste, recorre un paralelo diferente y se va moviendo. En el equinoccio está a la altura del ecuador, el día y la noche es igual en todo el mundo, en toda la Tierra. Y luego se va moviendo hasta que llega al trópico de Cáncer. Y en el hemisferio norte, que es el que nos interesa y les interesaba a ellos, tenemos el día más largo en el solsticio de verano, San Ramón, y la noche más corta. Y en el trópico de Capricornio, al revés. Eso es lo que quiere marcar ese círculo inclinado con relación al círculo del ecuador, el zodíaco, la eclíptica. Vale, este es porque me gusta. Este sí que es un poco posterior, finales del siglo XI, pero está construido en la península ibérica, en la Plana de Valencia, y así se llamaba este señor. Asahli significa del Sahles, en la Plana de Valencia. Y como ven, pues es lo mismo. Tenemos los dos círculos, el ecuador y el zodíaco, y además tenemos un soporte que puede funcionar como el horizonte para la latitud en la que yo estoy. De esto, si me da tiempo, hablaré más adelante. Ese es un tipo de esfera que probablemente construyó y manejó Gerberto y que quizá, probablemente, casi con toda seguridad, aprendió a hacerlo en la marca superior. Pero hay otro tipo de esferas, y aquí tenemos otro ejemplo de esfera más estilizado, pero muy útil para explicar cómo funcionan los círculos de la esfera. Aquí tenemos un señor con esta esfera. Esta esfera se llama armilar. ¿Por qué? Porque está hecha a base de anillos, armillas, anillos que representan el ecuador, más o menos el ecuador, los trópicos, y este es el zodíaco, la eclíptica, lo que representa el movimiento anual del Sol. Aquí, por lo visto, se quieren representar tablas astronómicas, no lo sé. Esta es una de las que más me gustan, está tomada de la traducción castellana alfonsí, hecha en el siglo XIII, bajo Alfonso X el Sabio, a partir de un tratado escrito por un astrónomo al que yo le he dedicado algunos años de mi vida, a Zarquiel. Puede que a alguien le suene el nombre, ¿no? Bueno, que escribió en el siglo XI trabajando en Toledo. Aquí hay más anillos, porque aquí se pretenden representar más cosas y además algunos son diámetros. Pero también encontramos, pueden ser pequeñas, como la primera que les he enseñado, para explicar como un instrumento de cálculo, pero también pueden ser instrumentos de observación, como este, que se construyó para el Observatorio de Estambul, que tuvo una vida efímera y fue una pena. Pero es otra esfera armilar y con esta se podían hacer observaciones. Y luego hay instrumentos híbridos. Yo a este señor también le he dedicado, al Battani, le he dedicado unos cuantos años, y aquí lo que tenemos es un globo dentro y una serie de círculos que representan diferentes círculos de la esfera para poder hacer cálculos y también alguna observación. Este sería el tipo de instrumentos que manejaba Gerberto. Después de esos 10 años en Reims,
Otón lo nombra abad de Bobbio porque quería arreglar la situación, que parece ser que en la abadía no estaba muy allá, pero duró un año, o sea, terminó volviendo otra vez a Reims. Pero tenemos en Bobbio esta imagen de este fresco en donde aparece con esa inscripción, lo siento porque no se ve muy bien, Herbertus Abbas Boviensis, y fíjense lo que tiene aquí abajo. Ahora pueden decirme qué es esto, es una esfera armilar. Se le representa como abad y aquí abajo como Silvestre II Papa, porque termina en el 999 siendo consagrado Papa con el nombre de Silvestre II. Pero se le representa con los atributos del abad, pero con una esfera armilar, un compás, un tratado de geometría y probablemente un tratado de astrolabio. Vuelve a ser maestro en Reims, fue elegido arzobispo, pero no fue muy bien recibido, así que vuelve a ejercer como tutor, esta vez del heredero de Otón II, Otón III, que, bueno, le pide que le enseñe. Además, como digo, un hombre que escribe muchas cartas y tenemos en concreto dos de las que tenemos documentadas. Escribe a un tal Llobet de Barcelona, en realidad pone Lupitus Barquinonensis, y Lupitus puede ser perfectamente la forma latinizada de una forma arabizada del nombre Lope, hispano, porque sabemos que hay un mozárabe que se llama, creo recordar, Muawiyah ibn Lub. Lub, en árabe no hay P, entonces se representa se utiliza la B repetida, Lub. Y ese Lub puede terminar siendo Lupitus, Llobet, si estás en Barcelona. Pues le escribe pidiéndole un tratado de astrología, que puede ser de astrología o podría ser un tratado de astrolabio. Lo que le pide que le envíe. En cualquier caso, tenemos documentado un traductor en el siglo X al que Herberto le pide un tratado que ha traducido, y estamos hablando de finales del siglo X. Y además, al obispo de Gerona le pide que le envíe al obispo de Reims un libro sobre multiplicación y división, editado por un tal Joseph Hispano. Y aquí los investigadores también intentan adivinar quién puede ser este Joseph Hispano. Y una de las teorías es, ¿se acuerdan que les he hablado de Hasdai ibn Shaprut? Su nombre, su cuña, es Abu Yusuf, y este podría ser perfectamente el Joseph Hispano, porque sabemos que está en contacto con otro judío, también médico, del norte de África, de Túnez, que es autor de un tratado de uso de la esfera armilar que estudió hace unos años una colega mía, que lamentablemente fallecida de manera súbita. Bueno, pues es autor de Dunash ibn Tamim, que le envía tratados, es decir, tenemos una vía de conexión. Además, es también la vía de introducción, Herberto, de los numerales indoárabes, pero no me voy a entretener porque ya me estoy entreteniendo bastante. En conclusión, Herberto es el personaje por su protagonista, o uno de los grandes protagonistas de esta historia, no el único. Es consagrado papa, es el primer papa francés, lo cual tampoco fue muy bien recibido, y el nombre parece que lo eligió porque el primer papa Silvestre fue confesor de Constantino. Su fiesta se celebra el último día del año. Bien, se le atribuyen varias obras, algunas están documentadas, pero he hablado de Reims, de Herberto, no es la única escuela catedralicia. Sabemos que en Chartres también hay una escuela catedralicia importante y que tenemos uno el fundador y además el que promovió la construcción de la catedral y muchas otras cosas, que fue obispo hasta su muerte, que probablemente fue discípulo de Herberto y que escribe un poema para memorizar, para recordar los nombres de las estrellas y que están transliterados del árabe al latín. Tampoco lo traigo, pero bueno, es muy interesante. Y, como digo, en ese momento yo he hablado de Herberto porque es el más representativo, pero hay muchos otros que han ido siendo estudiados a lo largo del siglo pasado y el cuarto de siglo que llevamos en este, que sabemos que hay abadías
dos abadías cerca de Orleans, dos monasterios, Fleury y Missy, en donde se hacen copias de estos tratados que también se conservan en Ripoll, en el archivo de la Corona de Aragón. Y algunos de ellos, por ejemplo, Constantino de Fleury, que fue abad de Missy, que fue discípulo de Gerberto y del monje y abad de Fleury, pero también en la abadía de Reichenau, de la que les he hablado, que tiene un discípulo, Germán Contractus, el contrahecho, por lo visto nació con espina bífida y con muchos otros problemas, pero tenía una mente privilegiada y redacta dos tratados de astrolabio. Y además, y esto lo he descubierto preparando esto, es el autor del Salve Regina. Y de otro que, como no lo conozco, este sí, porque este lo aprendí aquí. Bueno, no aquí en el monasterio, en el seminario. Yo aprendí la Salve en latín. A pesar de que yo hice ciencias, ojo, yo hice ciencias, yo en el bachiller superior hice matemáticas y física y química. Bien, pues dos discípulos de este abad de Reichenau, uno que se llama Rudolf de Lieja y otro que se llama Ragimboldo de Colonia, y esto sí que es interesante. Yo os habría enviado el astrolabio, pero se trata de un instrumento que nos sirve de modelo para construir otro. Si os interesa la ciencia de este instrumento, no dudéis en venir a San Lambert de Lieja, no lo lamentaréis. Espero que ustedes tampoco lamenten haber venido aquí a oír hablar del astrolabio. Pero, si no sabéis nada de los astrolabios, verlos solamente no será de más utilidad que una tabla pintada a un ciego. Este es el mensaje. Es decir, no te lo envío. Ven y lo verás y te lo explicaré. Pero me parece interesante porque no solo se copian textos, se explican textos de los que otros toman nota de las explicaciones, mientras otros toman nota de las explicaciones, se copian los instrumentos, ¿vale? Y es el instrumento del que yo quiero hablar. Es, como digo, el astrolabio latino más antiguo conservado, construido en el siglo X y en esta parte del mundo. Pero como me parece que el conocimiento del astrolabio pues no es... Voy a explicarles un poquito, muy rápido, lo siento, no lo puedo evitar, en qué consiste un astrolabio. Este es el más antiguo latino conocido, les voy a enseñar. Este es el más antiguo, fechado y firmado hasta el momento. Es un astrolabio que hasta el año 17 no se conocía, no teníamos conocimiento de él. Apareció en Sotheby's, que es una casa de subastas en Londres, y actualmente son objetos de coleccionista. Independientemente de que sean instrumentos científicos, son objetos que aspiran a ser objetos artísticos, sobre todo los que se han conservado porque son los que probablemente se ofrecían a los gobernantes o se intercambiaban en esas embajadas. Bien, este está fechado en 1020 y está firmado. El constructor es un afamado constructor de instrumentos del siglo XI. Y, bueno, lo malo es que la red no es original porque tenía la mala costumbre de construirlas con estas, en lugar de tan gruesas, mucho más finas, y al usarlos se rompían. ¿Qué es el astrolabio? Pues en esta página web tenemos los elementos de los que consta un astrolabio. Esto que yo traigo, que son reproducciones, no se pueden desmontar porque eso encarecería el producto. Pero los instrumentos originales seguramente se fabricarían muchos como este, de cartón o de otros materiales para el uso diario. Pero se tienen que desmontar rápidamente, es decir, sin que cueste demasiado, pero luego tienen que quedar bien fijados, porque la idea es poder intercambiar esas láminas, porque en cada una de ellas lo que se representan son las coordenadas para una determinada latitud. Por tanto, este sistema es muy práctico para poder hacerlo. Y la pieza que lo une todo es el pasador, que normalmente se llama caballo y se construye con esa forma de silueta de cabeza de caballo. Las piezas que tenemos aquí es esa caja en donde se guardan todas las láminas, que se llama la madre,
El elemento de suspensión es muy importante porque si queremos hacer observaciones, el instrumento tiene que estar completamente perpendicular y, por tanto, es un elemento importante. Las láminas que se albergan en el interior de la caja y que pueden... En los instrumentos primitivos había 3 planchas con grabados a cada lado, total 6, más el de la madre, 7, que representaban los 7 climas tolemaicos. Y me dirán, ¿y eso qué es? También, si me da tiempo, lo explico, los climas. Y la araña, que es lo que va superpuesto, se llama araña por ese aspecto, también se llama red. Y finalmente, lo que antes les he comentado, la alidada de pínulas. ¿Qué son las pínulas? Son los visores, lo que permite lanzar una visual. Ya saben, 2 puntos determinan una línea recta, pues 2 agujeritos permiten asegurar que hacemos bien la medición de la altura. Como digo, los primeros astrolabios en Al-Ándalus, como este ya no, este es posterior, se construyen con una lámina para cada uno de los 7 climas tolemaicos. Clima hace referencia a la meteorología, pero aquí hace referencia a la geografía. Son franjas longitudinales de las diferentes porciones de la Tierra. Clima viene de clímata, que significa inclinación, es decir, desde el ecuador hasta el polo, pues la superficie terrestre se va inclinando. Y se establecen en función de la duración máxima del día en cada uno de ellos. Se va incrementando en media hora con respecto al anterior. Yo les traigo aquí otro mapa, ya les he dicho, me encantan los mapas, y en este mapa, que es muy anterior, es el mapa de Eratóstenes del siglo III a.C., director de la Escuela de Alejandría, fue el que determinó la circunferencia terrestre con una precisión bastante, bueno, se equivocó un poquito, pero bastante notable para los medios de que disponía. Y aquí vemos el centro de cada uno de esos climas. El primero pasa por Meroe, en actual Sudán, y el siguiente por Asuán, aquí pone Siena, el tercero por Alejandría, el cuarto por la isla de Rodas, el quinto por Bizancio, Roma, y también esta parte del mundo. El centro del quinto clima es el mejor para vivir. Bueno, el cuarto y el quinto, ambos están bien. El sexto, no sé por qué no aparece, estaría en el centro del Pontus Euxinos, de este mar. Y el último, en el que pone, no creo que lo vean, pone Borístenes, es la desembocadura de este río que se llamaba Borístenes y ahora se llama Dnieper. Bueno, esta es la tabla de climas según este astrónomo Ptolomeo que vivió en Alejandría en el siglo II, del 120 y algo, y que es el gran astrónomo de la antigüedad, es autor de obras de armónica, de música, de geografía, de astronomía, de astrología, pero sobre todo su obra de geografía, pues establece estas latitudes y el centro de cada clima en función de, pues en el primero el día más largo dura 13 horas, 13 y media, 14, etcétera. Pueden comprobarlo. Aquí el día más largo dura aproximadamente. El día de San Ramón dura 15 horas y la noche 9, aproximadamente. ¿Qué es un astrolabio? Y ahora vamos a ello. Pues es el resultado de coger una de esas esferas celestes, la esfera celeste, y aplanarla. Porque esas esferas son muy útiles para entender cómo funciona el universo y cómo se organizan esos diferentes círculos, pero muy práctico para llevarlo de un sitio a otro no lo es. Por tanto, la idea es proyectar esa esfera en 3 dimensiones en un plano. Y eso es lo que se hace. Es decir, se necesita conocer geometría. Ptolomeo es autor de una obra que se titula Planisferio, en donde explica cómo aplanar la esfera. De hecho, algunos de esos tratados latinos se titulan con la terminología árabe transcrita Wasat al-Qora, que significa eso, aplanar la esfera, o sea, planisferio. Y lo que se hace es representar, por un lado, las coordenadas celestes. Aquí ven la proyección de estos 3 círculos, Cáncer, Ecuador, Capricornio. Capricornio es el círculo más externo, se proyecta desde el polo sur
y el polo norte aparece proyectado en el centro del instrumento. Como es una proyección perspectiva, el círculo más próximo, Capricornio, que es igual que Cáncer en la esfera, en la proyección aparece más grande porque se utiliza el ecuador como plano de proyección. Entonces tenemos la proyección del trópico de Capricornio, de Ecuador y del trópico de Cáncer, para empezar. Y después tenemos que proyectar nuestro lugar en función de nuestra latitud. Y la latitud a veces se define como la altura del polo sobre el horizonte, según lo inclinado que esté. Esta sería 10, 20, 30, 40, aproximadamente este lugar, 42 más o menos, la altura del polo sobre el horizonte, ¿sí? Pues este círculo, con todos los paralelos de altura y los círculos verticales, los que me permiten medir arcos de horizonte, es lo que tengo aquí aplanado, representado. Me dirán, aquí no parecen círculos paralelos, lo sé, pero sí que son círculos paralelos en la esfera y funciona. Y recapitulemos, ¿sí? Tenemos que queremos construir el astrolabio, empezamos por proyectar el polo norte, porque nos interesa el hemisferio norte, ¿sí? Desde el polo sur, ¿de acuerdo? También queremos representar ese movimiento aparente del Sol en torno a la Tierra a lo largo del año, que hemos dicho que es inclinado, el zodíaco inclinado, 23,5 grados aproximadamente. Bien, pues lo proyectaremos en este círculo que tienen aquí, este círculo que es un círculo excéntrico. Es ese círculo el que representa el zodíaco, los 12 signos zodiacales. También queremos representar estrellas que nos permitirán medir el tiempo en función de la altura de cada estrella por la noche y representarlas también en esa parte móvil. ¿Y cómo lo hago? Pues de la misma manera. Y finalmente, mi horizonte, para una latitud específica, y eso aparece para cada latitud en una lámina diferente. La característica ingeniosa de este instrumento es que combina dos sistemas de coordenadas. El sistema local, el lugar en el que yo estoy. Recuerden, la proyección del polo norte es el centro del instrumento y la altura del polo sobre el horizonte es el círculo que corresponde a la latitud que me interesa en este momento. Y esto es la latitud, la altura del polo sobre el horizonte. Y a 90 grados del horizonte tengo el cenit. Cenit viene del árabe y significa el camino de la cabeza, cenit, ¿vale? Bien, eso es lo que tenemos. Y en la parte móvil, la que se mueve sobre la parte fija, lo que tenemos son los signos del zodíaco que al moverla sobre la lámina, yo reproduzco el movimiento aparente del Sol y de las estrellas sobre el horizonte. Es una manera de no únicamente decir qué hora es porque en el momento en el que yo coloco la estrella que sea sobre el lugar, yo tengo automáticamente una imagen del cielo para ese momento. Es una manera de representar lo visible y lo invisible, de poner todas las cosas en su lugar, poner el reloj en hora, decía mi maestro. Seguro que han visto en museos astrolabios desmontados y, bueno, la idea es que todos estos elementos, las láminas, se albergan dentro de la madre y sobre ellas se coloca la red, que es la que gira para reproducir el movimiento aparente del Sol y de las estrellas sobre el horizonte. ¿Para qué? Para poder determinar el tiempo. No solamente puedo determinar qué hora es, puedo determinar cuánto tiempo faltará para que salga el sol en ese día, en ese lugar en el que estoy, cuánto durará el arco diurno en ese día. Es decir, da muchísima más información que únicamente la que nos da el reloj o el teléfono móvil, un número. Porque el tiempo, ¿qué es el tiempo? Es algo bastante difícil de definir. Bueno, yo digo, nosotros somos tiempo y es lo único que tenemos, pero es una manera de salir del paso. Si conocen alguna otra, mejor pues eso. Recapitulando,
El sistema que se utiliza para proyectar, es decir, no es algo hecho al azar y no es únicamente una cuestión estética, es un instrumento científico y es el resultado de un trabajo de geometría que aparece también en esos tratados. El resultado de proyectar mediante ese sistema de proyección estereográfica desde el polo sur, porque lo que nos interesa es el hemisferio norte. ¿Qué ventajas tiene esa proyección? Pues que los arcos de círculo se proyectan como arcos de círculo y que los ángulos en la esfera se proyectan también como ángulos equivalentes en el instrumento. Y eso permite hacer cálculos con una precisión bastante notable si el instrumento está bien construido. Bien, ¿cuánto tiempo me queda? Vale, en un cuarto de hora les presento, antes del instrumento físico que se conserva construido en metal, tenemos también un manuscrito y también está digitalizado porque la Biblioteca Nacional de Francia tiene, no sé si todos, pero muchísimos, yo los que he necesitado consultar están digitalizados en una página que se llama Gallica, y es muy fácil y muy accesible y es una maravilla. Por si acaso no se conectaba, también tengo unas ilustraciones. Lo que tenemos en ese manuscrito latino es un tratado en donde se explica cómo se construye con los diagramas, con geometría euclidea para trazar esos círculos concéntricos y al final cómo se usa y al final ilustraciones de cada uno de los elementos. En este caso, este es probablemente el astrolabio andalusí más antiguo. De hecho, tenemos el nombre del constructor, no sé si alguien en la audiencia puede leer árabe, pero aquí se lee bastante claro, Amal, trabajo de Khalaf ibn al-Mu'ad. No sabemos quién es, no aparece documentado en ningún otro sitio más que en este manuscrito latino que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, pero que después de todo el texto latino, las ilustraciones que nos ofrece son estas. Esta es la araña en la que no se ven muy bien, los nombres aparecen latinizados, los nombres de las estrellas que representa cada uno de esos índices, el extremo de cada una de esas uñitas. Y por si acaso no ha quedado claro, les pone una letra A, B, C, D, E, F, G hasta... y luego pone el listado de todas esas estrellas. Es importante que quede claro cuál es cada una. En el dorso tenemos también otro diagrama importante, se llama calendario zodiacal, no es un nombre muy imaginativo. ¿Qué tenemos? Pues tenemos los meses del año, agosto, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o sea, con la traducción latina, sobre el texto árabe copiado. Probablemente el que lo copió no sabía árabe, pero hizo un trabajo realmente encomiable, porque se entiende perfectamente, está muy bien copiado. Recuerdo que cuando hace unos años el profesor que investigó este tratado explicaba cómo alguien que no sabe árabe puede copiar un texto árabe, decía recordar a alguien que grababa las lápidas en el cementerio de su pueblo y que era analfabeto. ¿Cómo lo haces? A mí me lo dan dibujado y yo copio el dibujo. Pues aquí se hizo algo parecido con el texto árabe. Y después, y eso ya lo hemos visto, da láminas para cada uno de los 7 climas. Aquí solo he traído la fotografía del 7º clima y da también, es decir, el más alto. Fíjense que este arco, esta distancia es muy grande. Conforme vamos viendo las láminas para climas, para otros climas, el 6º, el 5º, el 4º, esa distancia desde ese arco que representa el horizonte se va reduciendo. Y finalmente, y les voy a hablar de este instrumento. Es un instrumento que apareció en el año 61, lo compró un marino mercante que además también trabajaba en cartografía, historia de la cartografía y coleccionaba instrumentos, en un anticuario de París que dijo que lo había comprado en el sur de
de Francia a un español. No sé, creo que recordar que era Toulouse. Cuando murió, lo legó al Instituto del Mundo Árabe, que lo tuvo en los almacenes durante mucho tiempo sin exhibirlo, porque había dudas respecto a su autenticidad. Un astrolabio construido en esta parte del mundo, en la marca hispánica, en el siglo X, parecía una falsificación. Hubo una reunión en el año 90 en el Instituto del Mundo Árabe, a la que yo tuve la suerte de asistir, y allí se dirimió y no se llegó a ninguna conclusión. Finalmente, en el año 93, el Congreso Internacional de Historia de la Ciencia, que organiza la Unión Internacional cada 4 años, tuvo lugar en Zaragoza. Y en el marco incomparable del Palacio de la Aljafería hubo un simposio dedicado exclusivamente a este instrumento, en el que participaron todos los expertos en todas las cuestiones que afectan a este instrumento. La metalurgia, el tipo de material utilizado, las inscripciones, astrolabios similares o no, las inscripciones de todo tipo, toda una serie de expertos, y la conclusión bastante unánime es que es auténtico. De hecho, en el Instituto del Mundo Árabe actualmente sí se exhibe y ha sido prestado a muchas exposiciones de todo tipo. Las características: es un instrumento construido, según David King, que es el mayor experto a nivel internacional en instrumentos árabes y europeos tempranos, por alguien que era novato, que no tenía mucha, pero no incompetente. Por ejemplo, la corona no está graduada y debería estarlo para poder hacer mediciones. En el dorso tenemos el calendario zodiacal con los meses y sus subdivisiones y el zodíaco, de tal manera que si colocáis la regla puedes identificar en qué grado de qué signo estás según el día del mes en el que estés. Una característica curiosa son los nombres, no sé si se puede ver, Mayas, Junias, Julias, que no es, creo que tengo, sí, que no es lo más habitual. Pero lo que dice David King es que sí que tenemos algún otro ejemplo, y él cita un calendario del Jem, es del siglo III, está en Susa, en Túnez, y aparecen los meses comenzando por marzo, claro, el equinoccio es el primer mes, un calendario en el que septiembre es el séptimo, octubre el octavo, noviembre el noveno, diciembre el décimo, y luego enero el 11º y febrero el 12º, evidentemente. Se empieza por el equinoccio. Martias, no sé si se lee, o Mayas para mayo, o alguno más he puesto, Augustas para agosto. Es decir, no es habitual, pero tenemos otros ejemplos y seguramente buscando encontraríamos más. La araña del astrolabio tiene unos cuantos índices para estrellas, pero no parece que quisieran poner los nombres de las estrellas, no se atrevieron. Y en cuanto a la inscripción de los signos del zodíaco, según David King, se hizo un par de siglos después y por alguien incompetente. Sí, por cómo está escrito. Bueno, David King es bastante expeditivo en estas, no se anda con rodeos. Por ejemplo, en Capricornio, las 2 primeras letras parecen de otra mano, o Pisces, que ni siquiera pone Pisces, pone Rises, tampoco es algo que hayan encontrado en otras fuentes. Y lo que llama la atención, y David King lo atribuye a un castellano parlante, es que Virgo aparece como Virgo, y que eso implica que quería marcar que la G tiene sonido débil, no fuerte, como si tuviera detrás una E o una I, no Virgo. Y entonces va y pone una U delante de una O, que no tiene mucho sentido. Es decir, hay algunas cosas que no funcionan muy bien. Tiene, como he dicho, 2 planchas con grabadas para latitudes en los 2 lados, más la de la madre. Y aquí aparece el valor de la latitud. ¿Y alguien me podría decir qué le sugiere esa L y esa V como valor de latitud? No, es el valor para la latitud del lugar en el que está construido.
Sí, esto es lo que pensamos todos cuando lo vemos, L50, V5. Resulta que no, porque lo que han hecho ha sido transcribir el sistema alfanumérico que también existe en árabe y que también hace equivaler a las letras valores numéricos. En realidad, en ese sistema la L vale 30 y la V vale 6. Y la prueba es que aquí tenemos las 12 horas desiguales, el resultado de dividir el arco diurno en 12 partes. Son desiguales porque de un día para otro el día varía, por tanto, esas divisiones también variarán. Y tenemos la A para el 1, aquí la B para el 2, la C para el 3, la D para el 4, la E para el 5 y la V para el 6, porque es el sistema alfanumérico árabe, que yo tuve que aprender en hebreo porque no sigue el orden del alfabeto árabe. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, wow, es igual. Son cosas mnemotécnicas. En fin, la lámina, fíjense que aquí no se ha atrevido a trazar más que los paralelos, no las líneas verticales para poder medir arcos de horizonte. Eso sí lo ha hecho en otra lámina y esta es la que siempre ha llamado la atención de los investigadores. ¿Por qué? Porque además de que están trazado todo el sistema de coordenadas, tiene la inscripción, no se ve muy bien, aquí se ve un poco mejor, MA, es 41 y la L, otra vez, son 30. 41, 30 funciona bastante bien para Bizancio, para Estambul, funciona bastante bien para Roma, funciona bastante bien para esta parte del mundo. Bueno, Barbastro son 42, Barcelona son 41, o sea, por aquí andamos, ¿sí? Pero pone Roma et Francia y esto es lo que volvió locos al principio a los investigadores. En ese congreso del 93, mi maestro Samso, que de eso sabe, de fuentes árabes, explicó que esto es una transliteración, una transcripción probablemente de Rum, que es el término que usan los árabes para los romanos de Bizancio. Siguieron llamándolos los Rum, porque es el imperio romano de Oriente. Y Francia es la transcripción del término que se usa para no solo los francos de más allá de los Pirineos, sino para los ifranch, es la palabra árabe para todos los que están al otro lado de la frontera. Son ifranch. Es decir, no es que se volviera loco el constructor, a pesar de que un poco torpe, perdónenme, sí que era, necesitó grabarlo hasta 3 veces para que le quedara a gusto esa línea. Y eso contrasta con los instrumentos árabes bueno, y con los europeos que se han conservado, es decir, era probablemente un novato. Tampoco tienen claro de cómo se hizo, si se construyó sin grabados en Al-Ándalus y se llevó o se construyó entero en la marca hispánica. El caso es que es un instrumento construido en esta parte del mundo, pero también tiene una lámina para latitudes mucho más altas, que podrían ser para el norte de Francia. Aquí hay una M, una Z y una L, o sea, 47, 30, y por el otro lado para 45. Este instrumento se considera auténtico y una auténtica joya hasta el punto de que la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona es una de las instituciones que lo ha pedido prestado al Instituto del Mundo Árabe para hacer una copia. Y además lo llaman astrolabio de Barcelona. Perdónenme, en fin, es un astrolabio latino. Y ya no les robo más tiempo, me he pasado un poquito, pero es lo que quería contarles. Este instrumento muestra ese interés. Coincidirán conmigo en que de entrada no es fácil entenderlo, mucho menos construirlo. Por tanto, ¿qué mueve a estos religiosos que son hombres cultos, que tienen unos conocimientos y un bagaje importante de la tradición clásica, a interesarse por este tipo de astronomía y matemáticas y geometría que se cultiva al otro lado de la frontera? Esta es la pregunta. Evidentemente porque probablemente les ofrecía unos resultados más ajustados y porque también les ofrecía esa dimensión de la que les hablo, esa capacidad de poner el reloj en hora y de saber el lugar que ocupa tu lugar en el cosmos, de algún modo. Algunas reflexiones y con esto ya acabo. Lo que parece claro es que los reinos cristianos de la península ibérica y sobre todo los pirenaicos, los que están al sur de los Pirineos, son los que
ejercen esa función de puente entre Al-Ándalus y Europa. Además, parece claro, constatado, que esa transmisión comienza mucho antes de lo que durante mucho tiempo se pensó, comienza en el siglo X de una manera restringida y luego se extenderá, que se difunde en tratados y de una forma un poco atípica, porque es lo que digo, parece que alguien que puede leer árabe, y eso podían hacerlo mozárabes, y en ocasiones son judíos que pueden leer árabe y lo traducen al romance, y entonces es un cristiano quien hace, o un religioso, la conversión del romance al latín. Y hay quien define el astrolabio como un instrumento estratégico, considerándolo como ese agente de lo visual, porque es mucho más visual que un texto. Por tanto, hay una transmisión que no es únicamente teórica, que no es únicamente a través de textos. El objetivo no es copiar literalmente esos textos de una manera erudita, es aplicarlos, es utilizarlos. Y entonces toman los textos, los leen, los entienden y alguien va tomando notas y elabora un resumen o algo que se parece a un resumen. Pero además también es un testimonio de que todavía conocemos muy poco, hay que investigar todavía mucho más respecto a este pasaje de su introducción en Europa, que evidentemente hay diferentes canales, las embajadas, que son la ocasión oportuna para hacer un presente de estas características, pero también los canales monásticos, porque allí hay un interés genuino, porque los utilizan, porque los copian los textos, pero copian los instrumentos, ilustran los textos con imágenes de los instrumentos. Herberto se le atribuye una frase, si non è vero ben trovato, que dice que el astrolabio es un regalo del cielo que sirve para regular la celebración del oficio divino. Recuerden que Herberto llegó a ser papa. Y con esta anécdota, a mí me gustan las anécdotas, están muy en la tradición árabe. Un poco más tarde, en el siglo XII, Abelardo y Eloísa, que tienen una historia fantástica y la pueden encontrar en internet si no les suena, llamaron a su hijo Astrolabio. Bueno, por su naturaleza simbólica, porque representa el universo a escala. Esto es un astrolabio, es una representación matemática, geométrica, científica del universo, de la creación a escala. Y me parece que ya está, no quiero entretenerles más. Si mi maestro lo dice. Bueno, pues muchas gracias, Emilia. A vosotros. Hemos aprendido un montón de algo que, bueno, que no es fácil de asimilar, pero... No. De hecho, hay otra anécdota que se cuenta de que Abderrahman III tenía una esclava muy espabilada que sabía de aritmética y entonces la envió con uno que enseñaba a manejar el astrolabio para que aprendiera y tardó 3 años y era espabilada. Así que en una hora no hay maestro ni alumno que lo domine, pero yo llevo toda la vida, 38 años. Que gracias, porque ha sido muy claro, yo creo que sí. Y gracias. No sé si hay alguna pregunta. Dale. Has dicho, evidentemente, están las constelaciones del zodíaco, pero ¿siempre aparecían las mismas estrellas en todos los astrolabios? No. A ver, cada astrónomo elegía sus estrellas. Por eso, el que en ese documento de Ripoll aparezcan esas en concreto con esos valores, indica que lo han tomado de un astrónomo andalusí, en concreto de este. Y después de comparar un montón de manuscritos, encontrar esto debió ser de mucho alivio para el investigador. No, cada astrónomo, además, se construyen astrolabios de muy diferentes tamaños, es decir, los hay pequeños, manejables, transportables, y los hay de gran tamaño. Y sobre todo los que se construyen en Persia son
de una belleza, de una exquisitez. Hay astrolabios que tienen la araña, es esta parte móvil, donde están las estrellas, completamente simétrica, pero representando estrellas que no son simétricas. Evidentemente depende del astrónomo, del constructor. Y la verdad es que yo no he trabajado con instrumentos, yo he trabajado con textos, pero normalmente no, cada astrónomo creo que utiliza. Pero hay unas cuantas que sí, suelen ser las más brillantes, que aparecen en casi todos. A esa pregunta no voy a poder responder porque, lamentándolo mucho, yo de historia del arte no, es decir, lo mío son tratados, o sea, claro, yo soy filóloga, yo me he dedicado a trabajar con textos, entonces no te lo sabría decir. Es cuestión de buscarlo, no lo sé. ¿Alguna más? Sí. En la misma línea de la primera pregunta, entiendo que todos los astrolabios se reproducen exclusivamente en el hemisferio norte, no hay... Yo he trabajado, los astrolabios en general se utilizaron en un momento en el que la geografía se reducía a lo que denominaban el ecúmene, es decir, el cuadrante terrestre habitado, la parte terrestre y hasta el Ecuador, y un poquito más abajo quizá, pero ya está. El hemisferio sur no les interesaba demasiado a nivel práctico. A nivel teórico sí, porque precisamente, ya que me lo pregunta, el tratado que yo estudié como tema de tesis doctoral no es un tratado sobre el astrolabio, es el tratado sobre una lámina, ahora saben lo que es una lámina, de astrolabio, una lámina especial, una lámina que es para todas las latitudes, es decir, en el caso de que en el astrolabio no haya una lámina para la latitud para la que uno quiere trabajar, pues entonces un astrónomo que además trabajaba en la Mezquita Mayor de Granada, pues diseña una lámina de astrolabio para todas las latitudes. Y allí sí que con el diseño que tenía en la parte central entre el Ecuador y el polo se parecía bastante a este, no sé si se verá. Y con esto decía, mira, esto es el polo norte, tú vas hasta aquí y esto es el Ecuador, ahora vuelve y llegas al polo sur. O sea, tú coges la esfera y si la chafas, con esta representación tienes toda la esfera, pero era un interés más bien teórico, no práctico. No les interesaba especialmente el hemisferio sur. ¿Quién vivía en el hemisferio sur? No trabajaban para el hemisferio sur. Y estos instrumentos no son objetos, para ellos no son objetos de arte únicamente también, sino son instrumentos, pues como ahora el telescopio, son instrumentos para hacerles trabajar y cálculos. Entonces no, hemisferio sur no. ¿Hay alguna pregunta también vía online? ¿De qué material se solían hacer? Buena pregunta, porque eso no me ha dado tiempo a explicarlo. Los que se conservan, yo diría que todos, aparte de ese que les he enseñado en el manuscrito, que es una ilustración, los que se conservan suelen ser metal, latón. Probablemente se construyeron también en metales, en oro, para algún presente especial, pero seguro que se construyeron muchos de este tipo de material, de madera, incluso de papel. Depende del periodo, pero por ejemplo, si en Internet hay un profesor que ha estudiado el tratado de astrolabio de Geoffrey Chaucer, el que escribió los cuentos de Canterbury, que además de eso escribe un tratado de astrolabio para su hijo Luis, que tenía 11 años, es decir, esto lo puede manejar un niño de 11 años.
Y en el tratado hay como recortables para poder construirlo en papel. Es decir, que seguramente hubo quien se los fabricó en madera, papel, cartón, pero claro, todos esos no se han conservado. Los que se conservan son los presentes regios en materiales nobles, en bronce, en latón, en materiales de este tipo. Esto no es una pregunta, es un comentario. Me ha parecido una conferencia magnífica. Uy, bueno, pues lo agradezco. Yo, a ver, es a lo que yo me he dedicado, quiero decir, durante muchos años, por tanto. La pasión se nota. Es que realmente estudiar estos instrumentos te pone en conexión con otras mentes que se dejaron fascinar también por todo lo que encierra, por todo el potencial que encierra. Y eso hace que, bueno, lo que decía, te apasione y no suponga nada más. Bueno, ya está, es que se me enrolló mucho.